precio por la ciencia. Vuelvo a insistir, eso ocurre en casi todo el mundo, pero en las otras partes del mundo por lo menos hay un grupo, una comunidad científica que trata de equilibrar pues toda la parte de superchería, que es importante. Yo no tengo nada contra la superchería, ni contra la magia, ni contra la religión. Lo que pasa es que si el mundo va evolucionando un poquito a que diferencie la magia de la religión y de la ciencia, aquí vamos un poquito hacia atrás para pasar de la ciencia a la religión y a la magia. Vamos en el camino contrario. Interesante. Le preguntaría a Alejandro, con quien había tenido la oportunidad de conversar un poco, bueno, con todos conversamos evidentemente, pero sobre este tema, si a él le parece que entonces vale la pena hacer los esfuerzos que estamos haciendo en formar científicos en un país que tiene, como nos dice José Fernando, esas características. Buenas tardes a todos. Yo, antes de contestar la pregunta, quisiera hacer una pequeña alusión a lo que dice José Fernando y también dar una respuesta general que yo creo que nos toca a la pregunta que nos plantean de el sex appeal y la ciencia. Y yo creo que la respuesta quedaría un economista o quedaría, dijéramos, una persona viniendo de las ciencias sociales cuando uno le dicen por qué la ciencia no tiene sex appeal. Es porque en el fondo la ciencia es una conversación, es una actividad, un diálogo entre especialistas. Y cuando hay un diálogo de especialistas, la ciencia se parece, si ustedes van a una reunión científica, se parece a un almuerzo de odontólogos donde todos están hablando de las ventajas de la última resina. Y de ahí viene un poco el poder de la ciencia, que es ese diálogo de especialistas, y cuando los especialistas comienzan a hablar, desarrollan un lenguaje propio, desarrollan una jerga, y la ciencia en la práctica, al ser un diálogo de especialistas, al ser una actividad social que exige la especialización y que exige, dijéramos, un lenguaje propio, comienza a ser aburrida. Y yo creo que podemos hablar de eso más adelante. Necesita entonces de algún tipo de traducción, de divulgadores que ese diálogo de especialistas lo conecten con los no especialistas. Y yo creo que eso ha cambiado en el mundo en los últimos años. Antes teníamos traductores especializados y ahora son los mismos científicos los que están haciendo ese trabajo también. Hablan con los especialistas y han desarrollado una capacidad en los últimos años para hablar con el público, y podemos dar algunos ejemplos hacia adelante, pero eso es lo que quiero decir sobre la pregunta. Yo creo que la literatura y la ciencia son muy distintas en ese sentido. Ustedes pueden encerrarse en un ático 3 años y bajar con 100 años de soledad, como hizo García Márquez. Si un científico se encierra solito en un ático a elucubrar sobre el mundo, va a bajar con un inventario de locuras. No hay un científico que no esté conectado con el mundo que pueda hacer una contribución efectiva. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las contribuciones supuestamente científicas de Fernando Vallejo, que no está conectado con este diálogo especialista, son una locura. Y yo creo que vienen de eso. Vienen básicamente de que el tipo no puede hacer ciencia como se hace literatura. Si es una persona muy inteligente, uno se lee los libros, pero no son ciencia. La inteligencia no basta. Y la aplicación y la diligencia no bastan. Entonces yo creo que ahí viene una de las dificultades de la ciencia para adquirir ese sex appeal. Viene el tema sobre Colombia y si debemos hacer un esfuerzo. Yo creo que lo que yo intuyo en la respuesta de José Fernando es que para hacerle un poco contrapeso a lo que viene, pues necesitamos una comunidad científica desarrollada. Ahora, yo creo que tampoco podemos caer un poco en que la culpa del poco desarrollo de la problema de la ciencia en Colombia sea que Álvaro Uribe le esté rezando a Marianito. Yo creo que incluso yendo un poco a un tema más de fondo, esa relación entre religión y ciencia, que por ejemplo es conflictiva en Estados Unidos, y donde muchos científicos, por ejemplo el fallecido Stephen Jay Gould siempre dijo, pueden coexistir. Una simplemente se refiere a la razón, otra al espíritu, y no tiene por qué entrar en conflicto. Y los Estados Unidos es un país donde existe más que en cualquier otro país una actividad científica bastante grande y es un país muy religioso. Entonces yo creo que no necesariamente, dijéramos, la religiosidad del público, me alejo un poco de esta sociología que hace José Fernando, riñe con la actividad científica. Pero yo sí creo que necesitamos en Colombia seguir insistiendo en el tema de la comunidad científica, y yo creo que se empata las dos historias que estoy contando, porque en el fondo lo que necesitamos para este diálogo de especialistas es una masa crítica. Lo peor que le puede pasar a un científico es estar en una isla, estar sin colegas, no poder conversar.
Y el capital humano tiene esa ventaja, que es una externalidad. Básicamente mi capital humano, lo que yo puedo hacer como científico, se potencia si yo tengo colegas. Y si tengo colegas en mi universidad, en mi comunidad o en mi ciudad, por lo menos. Y uno de los problemas en Colombia es que muchos de nuestros científicos todavía son islas, todavía no tienen una comunidad. Y tenemos que alcanzar esa masa crítica y cuando lo alcancemos vamos a potenciar mucho más lo que ya existe. Entonces tenemos que seguir insistiendo y yo creo que estamos lejos todavía de la masa crítica. En el tema de patentes, por ejemplo, se muestra que las universidades o los países o las comunidades comienzan a producir patentes después de que tienen un número de PhDs que está muy, muy por encima del que tenemos hoy en Colombia. Entonces yo diría, tenemos que seguir cosechando, o tenemos que seguir sembrando, perdón, y la cosecha vendrá después, porque yo creo que la clave en esto es lograr esa conversación, lograr esa masa crítica de científicos, y tenemos todavía, por ejemplo, muy poquitos PhDs. Tú que pues eres norteamericana, formada en los Estados Unidos y llevas un buen número de años ya en Colombia, ¿sientes que esa percepción hacia alrededor de los científicos es distinto en los Estados Unidos que lo que puede ser en Colombia o en un país latinoamericano? ¿Sientes que acá tenemos una forma distinta de aproximarnos al tema o una forma distinta de reconocer la ciencia y la investigación? Yo creo que la respuesta corta es sí, pero antes de dar una respuesta más larga, quiero en primer lugar agradecerte la invitación y saludar al público y también tomar la libertad de responder la pregunta que me planteaste ayer por teléfono sobre el sex appeal y la ciencia, igual como acaba de decir Alejandro. Yo creo que la pregunta, si yo lo había entendido bien, es mirando a jóvenes hoy en día aquí en Colombia, analizando las opciones que tienen en la selección de una carrera universitaria, ¿sí? ¿Por qué hay, sino una declinación en el número de inscritos en las ciencias básicas? Por lo menos atrae muy poco, digamos, ese público. Yo soy madre de 3 hijos adolescentes y yo hago el análisis de que hay muy pocas cosas que realmente animan a los jóvenes hoy en día. Y estoy pues exagerando solo un poquito para hacer el punto. O el sexo, digamos que es sexy para un joven, o el sexo, o cosas realmente explícitamente sexy, ¿sí? O la plata. Y yo creo que hoy en día para complementar un poquito el argumento ya más como cultural de José Fernando, o tal vez más desde la disciplina de las ciencias sociales, yo creo que es un tema de opciones futuras, de mercado laboral. Un niño con el apoyo de un padre, ¿sí?, que tiene que girar un cheque bastante grande hoy en día para pagar la matrícula universitaria, hay un análisis muy racional en cuanto a cuál carrera va a resultar, digamos, en un futuro más seguro, más garantizado, donde hay un mercado laboral respetable, y yo creo que en las ciencias eso no es la respuesta. Allí yo creo que hay menos opciones. Para los muchachos que estudian las ciencias hoy en día en Colombia, su futuro es más que todo en la academia, en la investigación universitaria, en la docencia. Hay muy pocas opciones en el sector privado, en el mundo de las fundaciones o en el gobierno. Entonces yo creo que allí realmente a veces limite muchísimo las opciones para un joven, y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto como una migración hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades, hacia disciplinas que son también más interdisciplinarias. ¿Sí? Yo creo que las ciencias hoy en día, por ser tan limitadas al mundo académico, no abren puertas realmente para los jóvenes, que hacen cada vez más conexiones entre distintos sectores, distintos campos de conocimiento, y yo creo que la ciencia lo ve como algo muy limitado, demasiado limitado hoy en día. Entonces yo creo que en Colombia en ese momento el reto, porque estoy de acuerdo con Alejandro, yo sí creo que es sumamente importante hacer una inversión grande en este país en las capacidades de investigación científica, que abre pues todo un argumento sobre el número de PhDs,
cuál es el fórmula exacto, digamos, para llevar esas competencias en investigación científica en el país. Y yo creo que